Creo que no era necesario que Jonás pasara por ese momento de amargura. Y él le dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y empieza a decir todas las cosas. Y llega a Nínive. Y el Señor les dice: ve y háblales. Y se arrepienten. Pero Jonás se enojó. En el capítulo 4, en el versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es lo que yo te decía cuando estaba en mi tierra? Y a veces tomamos esa actitud. Queremos que el Señor juzgue. Queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos. Y no nos apegamos a su voluntad, a su misericordia. Vayamos a Números nuevamente en el capítulo 22. Perdón, en el capítulo 31. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. ¿La venganza de qué? De lo que acabamos de hablar. Dice: y pelearon contra Madián, en el versículo 7, como Jehová los mandó a Moisés, y mataron a todo varón. También mataron entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Después de que estos reyes fueran y consultaran a Balaam, él se fue a vivir con ellos. ¿Pero por qué? Vayamos más adelante. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Dice en el versículo 9, en el resumen de lo que habían pasado, dice: después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo que os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes
y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Se acuerdan que cuando venían estos reyes y este adivino delante de Jehová traían estas ofrendas? Pero no era la manera correcta. Vayamos a 2 de Pedro 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos. Estamos en este tiempo, pero necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para ver su gloria. No importa si somos de ojos abiertos, porque tal vez estamos en la condición de Balaam. No importa si estamos escuchando o interpretando la palabra de Dios. Pero ¿y si estamos como Balaam, que podía ver
que podía interpretar, pero estaba caído. No estaba viendo la verdadera gloria de Dios. Vayamos a Judas. En el versículo 1, en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. Necesitamos creerle a nuestro Dios. Porque el pueblo fue destruido, no por lo que Dios dijo, no por lo que Balaam vio. Más adelante dice que por consejo de Balaam. Ya no fue lo que Balaam vio, ni aún por su brujería, lo que fuera. No por lo que Dios le dijo, porque lo que Dios habló para el pueblo fue bendición. Dice que por consejo de Balaam el pueblo cayó y empezaron a mezclarse. Si bien no funcionó una cosa, pero sí funcionó el consejo de Balaam. Era astuto. Si no, ¿por qué Balaam estaba viviendo en Madián? Porque dio un consejo acertado. Y el pueblo empezó a mezclarse y a escuchar. Y desobedecieron y provocaron la ira de Dios. Y el Señor los juzgó. Y Madián contento. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac,
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Por qué empieza diciendo que el que tiene la espada aguda? Porque es el que tiene la verdad en su boca. La espada que entra y traspasa, que entra hasta los tuétanos. Necesitamos que esa verdad llegue a nosotros. Necesitamos que esa verdad traspase nuestras vidas, traspase nuestra carne, traspase nuestros huesos. Llegue hasta lo más profundo. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaítas? En sí era una doctrina que se dedicó a dividir al pueblo de Dios en dos grupos. Necesitamos que esa espada traspase nuestras vidas. Necesitamos que esa espada de la verdad llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, para no caer en la doctrina de Balaam, para no caer en el consejo de Balaam, ir detrás de otros dioses, ir detrás de lo que queremos. ¿Sabes qué, Señor? Es que creo que no estás haciendo las cosas bien. Creo que te estás equivocando aquí. Yo creo que es mejor hacerlo así o hacerlo acá. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 22. En el verso 14 estamos en el contexto de cuando se encuentra el rollo. Dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijos de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. Por tanto, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oísteis las palabras de este libro,
y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Necesitamos que nuestros corazones sean enternecidos por esa espada de dos filos. Hulda viene de una raíz que significa o da la idea de ser algo fugaz. El nombre de su esposo significa recompensa. Y el padre de este hombre era Tikva, que significa esperanza. Tal vez sea la última oportunidad que tenemos para humillarnos delante de nuestro Dios. Tal vez sea algo fugaz, algo que va pasando tan rápido, pero aún hay esperanza para obtener esa recompensa. Aún hay esperanza para nuestras vidas si nos aferramos a Él, si nos aferramos, si nos humillamos, si nuestro corazón, al ser abiertos nuestros ojos, se enternece y se humilla delante del Señor. Podremos alcanzar a ser revestidos. Podremos alcanzar a ser revestidos. Eran guardas de las vestiduras. A pesar de que todo el pueblo se había ido en pos de otros dioses, a pesar de que los habían hecho allá, a la segunda parte de la ciudad, donde no vivía la gente importante, ellos guardaban las vestiduras. ¿Cuáles vestiduras? Las vestiduras sacerdotales. Ellos aún permanecían fieles al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Y que